nuestro pueblo y entonces también su presidenta, porque se conduce obedeciendo también. Cuando uno quiere conducir también debe saber obedecer. Y el pueblo manda. El voto del pueblo en una elección manda. Y también para conducir hay que saber y hay que haber sido conducido. Si no, no se comprende lo que se quiere y a dónde se va y lo que requiere también. Cristian Ritondo, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. Varios temas para hablar con vos. Uno que tiene que ver con esta agenda que estamos teniendo por estos días de narcotráfico, ¿no? De la idea de una corte que se traslada concretamente a Rosario, que muestra otro tipo de poder, pero sobre todo una cuestión que vemos que se empieza a expandir, que es el tema de la droga. ¿Cuál es tu análisis? Una preocupación que muestra el gobierno y que no muestra el gobierno, ni nacional ni provincial. La justicia es elemental para la lucha contra el narcotráfico, pero debe haber una decisión política que este gobierno no tiene en ninguno de los órdenes. ¿Cuál es el plan federal de lucha contra el narcotráfico? ¿Cuál es el plan de la lucha contra el narcotráfico en la provincia de Buenos Aires, contra el narcomenudeo? Es un tema que está ausente en la agenda del gobierno, que no le preocupa, y esto es preocupante para el resto de los argentinos. ¿Y por qué no le preocupa? Creo que es complaciente, no sé si es por acción o por omisión. Ha desaparecido la pelea contra el narcotráfico y significa muchísimo, significa generaciones, porque recién Javier decía lo que le pasa, pero también hay sectores medios y altos de chicos con adicciones con muchos problemas, y esto también tiene que ver con la recuperación, básicamente tiene que ver con una ley que ha quedado muy mal, que es la ley de salud mental, donde para la internación de los chicos, porque digo, el narcotráfico hay que atacarlo de dos lados. Digamos, está la oferta, que es lo que debe hacer la seguridad, la justicia, con una política clara que tiene que ver con meter preso al narcotraficante, destruirle su sistema económico, quemar la droga, destruir si es un búnker de venta de droga, porque el dinero en narcotráfico penetra en todos los sectores, y lo hemos visto en la Argentina, ya no nos cuentan las películas, ni tenemos que ver de otros países de Latinoamérica. Penetra en la justicia, penetra en la política, penetra en la fuerza de seguridad, tantos provinciales como nacionales, y penetra en los medios de comunicación. ¿Y lo ves como una idea de combatirlo? Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que fue el territorio que... Yo no, yo creo que está ausente, que Kicillof no entiende ni de qué se trata, que no tiene voluntad de hacerlo. Acuérdense que a Luis Novarecio, siendo candidato a gobernador, dijo, bueno, que vende drogas, se quedó sin trabajo y algo tenía que hacer. O sea, nunca vi en mi vida una justificación de tal característica para alguien que quiere gobernar una provincia que tiene un conurbano muy grande y donde el problema del narcotráfico es un problema muy grande, porque estamos a pocos kilómetros de Rosario, donde ya el narcotráfico ya ha instalado su base de operaciones y muy fuerte, y entrar a la provincia de Buenos Aires de Rosario no son muchos kilómetros, y es una cuestión, como decíamos antes también, de oferta. El conurbano permite tener una cantidad de oferta por la cantidad de habitantes, por los lugares, mucho más grande que otros lugares del país. Entonces hay que tener una lógica mirada estratégica de cómo combatir el narcotráfico. Es un plan federal y un plan provincial. Recuerden, vamos hasta la medianoche. Voy a saludar a Paz Rodríguez Niel con un urgente. Mirá. Hay una denuncia muy importante que se conoció hoy, es una denuncia del miércoles pasado contra el juez federal Federico Villena. Es una denuncia muy grave, la hace la Procelac, que es la Procuraduría especializada en los temas de lavado de dinero. ¿Y de qué lo acusan al juez? De haber lavado dinero en la compra de un departamento, de una casa, perdón. Es un inmueble, es una casa en el barrio de Flores. ¿Qué es lo que dice la Procelac? Que hay elementos para creer que se lavó dinero para comprar esa casa. ¿Por qué? Porque no cierran los números de los fondos de dónde sacó el juez para conseguirlos. Él dice que lo hizo en base a préstamos de dinero. Lo que dicen es que sus supuestos prestamistas no les dan los números tampoco. Dice que vendió determinados inmuebles. Esas ventas, según la sospecha de la Procelac, están algunas fraguadas y otras antedatadas. Incluso dicen que el monto de la compra del inmueble no es el monto real. Esto, que como te decía, es una denuncia del miércoles pasado de la Procelac.
Procelac se mantuvo bajo el más estricto secreto. Hoy lo cuenta Clarín, es una revelación de Lucía Salinas en el diario Clarín, y lo que nos dicen los investigadores que conocen la denuncia es que esto es todavía mucho más grande de lo que empezamos a ver. Paz, o sea que mucha atención. Sí. En una línea, ¿quién es el juez Villena y por qué es tan importante? Mira, te voy a contar un caso muy emblemático de lo que es el juez Federico Villena. Tuvo varias denuncias en el Consejo de la Magistratura. ¿Te acordás de ese caso de la hija de Moyano, de Karina Moyano, que le devolvieron $500,000 en una causa judicial en plena feria? Bueno, era el juez Federico Villena. ¿Qué es lo que hizo Villena? Intervino en una causa accidentalmente porque no estaba el juez y en ese tiempo, poco tiempo que tuvo, la sobreselló a la hija de Moyano y ordenó la devolución de $500,000. Bueno, esa es una de las denuncias que tiene el juez Villena. Además, es el que ordenó escuchar en la cárcel al rey de la efedrina. ¿Te acordás de esa causa? Después se convierte Villena en denunciante del espionaje dentro de las cárceles durante el macrismo. Pablo Fernández Blanco, buenas noches. ¿Cuál es el tema de esta noche? ¿Cómo te va, José? ¿Qué decís? Vamos a contarles los detalles de la mesa política que se está tratando de conformar dentro del Frente de Todos para que no termine explotando del todo justamente la coalición de gobierno. Rosendo Fraga, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José? Gracias por llamarme. No, un placer como siempre hablar contigo y me interesa charlar contigo de esta situación que estamos viviendo de dos protagonistas que suelen tener bajo perfil. Por un lado, la justicia, con la Corte Suprema como rol protagónico trasladándose a una provincia, y por otro lado también esta situación del narcotráfico que empieza a ser un protagonista no deseado de nuestro país. ¿Hola? ¿Me escuchás bien ahí, Rosendo? Sí, sí. Te preguntaba cuál es tu análisis respecto de esto, de la justicia, por un lado con la Corte como protagonista de esta semana y por otro lado del tema del narcotráfico que también empieza a ser noticia. Bueno, mira, yo creo que sirve para tomar conciencia de la gravedad del problema. Pero yo te agregaría un factor, la política exterior. La política exterior juega un papel fundamental en este problema. Yo te diría que lo que hay que tener presente es que San Pablo, desde la cárcel de San Pablo, ¿no es cierto?, se maneja la organización criminal más importante de América del Sur. De ahí, Paraguay. Las cárceles de Paraguay también, y de ahí a la Argentina. Es decir, hay un problema regional. Esto no quiere decir que los jueces no tengan que actuar, que no tengan que ser respaldados, la fuerza de seguridad, pero ante todo también es un problema regional y eso creo que es un enfoque fundamental. Ese enfoque fundamental, Cristian, también cuando ves las relaciones internacionales y sobre todo hablamos hace un rato de lo que pasa en Paraguay, ¿por qué el país mira para otro lado por estos días? Cuando el narcotráfico tiene que tener una decisión política muy profunda. Porque detrás de esto sabes los riesgos que corres. Y es una decisión que tiene que tomar un gobierno. Esa decisión no es solamente, como bien decía Rosendo, que tenga que ver y esté vinculado a fuerzas de seguridad, al trabajo de la justicia, sino a tus relaciones internacionales y cómo trabajás con otro país es un delito internacional. De hecho, la Argentina casi no produce droga. La mayoría de la marihuana viene de la zona del sur de Brasil y Paraguay, y la cocaína entra por Bolivia y Perú a la Argentina, muy poco colombiana. Con lo cual, digo, es un tema transnacional, con lo cual no es solamente el cuidado de las fronteras, el cuidado aéreo, sino tiene que ver con políticas que tenés que diseñar con esos países en la lucha contra el narcotráfico. Rosendo, hablando de esto, recién estábamos viendo las perspectivas de cara a 2023, ¿no? Tuvimos como uno de los primeros entrevistados a Javier Milei, que decía que ya está trabajando con su equipo, y después uno ve lo que pasa hoy por hoy en Juntos por el Cambio y lo que pasa en el Frente de Todos con ciertas peleas, al menos en términos mediáticos. ¿Crees que en ese río revuelto gana un pescador como puede ser Milei en este caso? Sí, yo creo que sí, que es así. Creo que Milei aparece enfrente de la política, aparece representando lo que en el mundo se llama la antipolítica, y él gana en ese espacio. No solamente por las internas, también por una actitud general. El desafío de las fuerzas políticas, reconectarse con la gente para evitar el riesgo Milei. Cristian, ¿Milei tiene más para sacarles a ustedes que para el Frente de Todos o saca a los dos por igual? Yo creo, por lo que veo en las encuestas,
por lo que uno puede escuchar. Creo que tiene un crecimiento donde no es que le quita a uno u otro, sino es una figura que está en crecimiento, que habrá que ver el desarrollo que falta para una elección, tendrá que mostrar equipo, tendrá que mostrar consistencia. Y lógicamente me parece que con el tiempo se dirá lo que es Milei. Hoy sin duda viene de una elección en la Ciudad de Buenos Aires, una elección donde fue tercera fuerza. Habrá que ver con el tiempo hasta dónde crece Milei, porque digo, hasta ahora se lo ve como una estructura muy sola, sin equipo, y me parece que en medida que se acercan ejecutivas hay que empezar a mostrar. Sin duda también concuerdo con Rosendo de que aparece como una figura antisistema, antipolítica, ante la falta de respuesta que ha tenido la política para resolver los problemas de la gente. El narcotráfico es un problema que no lo hemos resuelto, entonces la madre de los chicos de la lucha contra el Paco, la mamá de Chano, que no lo puede internar, el problema cotidiano que tiene, que el que está en los barrios más humildes, el que vende drogas, el más vivo, el que se puede comprar el auto, el que puede prestar, el que va acaparando sectores, es un problema. Y la política, cuando no resuelve, cuando no da peleas que tiene que dar, cualquier figura que parece antisistema empieza a llamar la atención. Entonces habrá que ver. Primero, yo creo que tiene que ver con propuestas que hay que desarrollar este año, que es un año no electoral, y Juntos por el Cambio debe presentar propuestas. Como dice Mauricio Macri, es para qué queremos volver, y creo que este es el desafío que debemos responder todos, porque no hay más esperanza en los argentinos en el nuevo cambio de gobierno. Me parece que hay un desgaste que tiene hoy la sociedad con la política y con la falta de respuesta, cuando tenemos el 50% de pobreza, cuando vemos que la inflación es del 6%, cuando el que trabaja es pobre, el que trabaja formalmente es pobre, tenemos un grave problema en la Argentina. Entonces, si no tenemos capacidad de darle respuesta seria a la gente, me parece que eso nos afecta a todo el sistema político. Y las figuras que aparecen como Javier Milei, con algo innovador, algo disruptivo, empiezan a tener un atractivo que no tiene los demás partidos. Rosendo, ¿cuán funcional o disfuncional es al gobierno de Alberto Fernández la pelea con Cristina? Recién hablaba Milei, él dice están jugando policía bueno y policía malo, pero digo, ¿alguien gana dentro de este gobierno con esa pelea? A ver, primero, yo no creo que estén jugando policía bueno y policía malo. Esto es una genuina lucha por el poder y por el liderazgo, desde mi punto de vista. Pero creo que el oficialismo pierde en su conjunto con este conflicto. El oficialismo está en problemas electoralmente, la inflación hace muy difícil ganar una elección y creo que el conflicto lo agudiza la dificultad. Pero la política tiene también sus mecanismos de poder y ahí está el conflicto dentro del oficialismo. Ese conflicto, Cristian, dentro de la oposición también existe hoy por hoy. ¿En qué estadio está la verdadera unión de Juntos? A ver, yo creo que son situaciones realmente diferentes. La pelea del presidente con la vicepresidenta y de los sectores que hoy le tocan gobernar es patético, porque el daño que le producen a los argentinos es tremendo, digo, porque no se ocupan de los principales temas, están discutiendo entre ellos. Tenemos un presidente que viene de salir de turismo por Europa, fue un lugar donde no sabemos para qué fue, no trajo respuesta, no trajo nada a la Argentina, o sea, días enteros en París sin agenda. Esto es vergonzoso para la política externa argentina. Es un presidente porque y encima va y habla mal y habla de enemigo de otro que es presidente. En el mundo democrático, un expresidente puede ser un adversario, una idea política contraria puede ser un adversario. Los enemigos nuestros tienen que ser el narcotráfico. Los enemigos nuestros tienen que ser que la gente no llegue a fin de mes. El enemigo es otra cosa, es contra lo que tenemos que pelear, es la pobreza, no es el adversario político. Ahí tenemos que debatir ideas, ahí tenemos que debatir propuestas, entendiendo que este gobierno no da ninguna solución mientras se pelean entre ellos. Juntos por el Cambio tiene un proceso lógico de reacomodamiento de figuras y de discusiones de propuestas. Ahora, en el Congreso lo ha demostrado. Estos 2 años nosotros los temas importantes que defienden los valores los votamos juntos y hemos podido evitar la reforma judicial, hemos podido evitar la modificación del Ministerio Público Fiscal, leyes que venían a traer un aumento para todos los productos en la Argentina, como la ley de envases. O sea, digo, solamente para dar 3 ejemplos de leyes que pudimos parar, y este año tenemos el desafío de colocar una agenda. La agenda de la boleta única, la agenda de ficha limpia, la agenda de modificar una ley de alquileres
que sea mucho mejor para la gente. O sea, me parece que este año tenemos la agenda que nos comprometimos en campaña, aún teniendo menos diputados que ellos y menos senadores, pero tratando de ir con el medio en llevar nuestras propuestas y también entendiendo que el Parlamento a veces con que bloqueemos habremos ganado. Rosendo, te quiero mostrar unas imágenes de Alberto Fernández, de Alberto Fernández en esta gira que tanto dio que hablar, y veamos un poco de esa agenda y sobre todo lo que viene. Mirá. El programa económico va a ayudar a desacelerar la inflación, de eso estamos seguros. No estamos conformes ni contentos, lejos estamos de estar contentos con los índices de inflación que tenemos hoy en Argentina. Y gracias a todos los que nos escriben. Sí, el hijo de la vicepresidenta, tuvimos fallido. Gracias por escribirnos. Rosendo, hablando del presidente de la Nación y la gira sin agenda, ¿a qué le atribuís? A ver, primero creo que los jefes de gobierno de España, Alemania y Francia hayan recibido al presidente argentino casi con una gira improvisada es un dato importante y positivo. Ahora, creo que faltó, lo que vos decís, una agenda concreta. Yo, si hubiera sido el presidente, ¿qué hubiera hecho? Bueno, ofrecer convocar a una cumbre de países exportadores de alimentos. Es decir, es donde la Argentina juega un papel, tiene poder para convocar. Faltó llevar algo concreto desde mi punto de vista. Y tercero, las declaraciones respecto a la política interna no era el lugar para hacerlas. Rosendo, hablando de esto, y la última para vos, tiene que ver con, recién nos planteaba Cristian, el tema de que los reacomodamientos son lógicos dentro de Juntos de cara a lo que viene, pero ¿cuánta agua ves en la pileta de la sociedad para peleas internas independientemente de los signos políticos? A ver, primero, como dice Ritondo, a veces las luchas no se pueden impedir, están. El tema es que no tienen que repercutir, no tienen que ser el tema del debate, de los discursos. Es decir, las luchas hay que contenerlas, hay que encauzarlas. Esas luchas, Cristian, ¿cuán encauzadas están? Estamos muy bien, nosotros trabajamos en el interbloque, que básicamente es la visión de la resolución de los temas. Bueno, está Margarita, está Luciano Laspina, que son todos diputados. Nosotros trabajamos juntos. Mañana tenemos una reunión sobre boleta única, donde nos juntamos inclusive con presidentes de otros bloques. Parece que nosotros estamos trabajando muy bien en el Congreso, estamos trabajando bien en el Senado, y lógicamente la Mesa Nacional tendrá que ir tomando resoluciones. A veces se discutirá más, a veces se discutirá menos. Ahora, quedó claro que cuando fuimos gobierno con esta misma coalición, el líder absoluto era Mauricio Macri en lo nacional, María Eugenia lo era en la provincia, Horacio Rodríguez Larreta lo era acá, Alfredo Cornejo lo era en Mendoza. Digo, entonces, en cada una de las provincias donde gobernaba había un solo liderazgo, no había discusión sobre esto y se tomaban resoluciones después de discusiones, pero hoy vivimos en algo totalmente diferente, con un gobierno donde quien era presidente de bloque desafía al ministro de Economía, al ministro de Economía lo sale a defender el presidente, después lo ataca a la vicepresidenta, todos los días los movimientos sociales que están dentro del mismo gobierno hacen movilizaciones para pedirle al mismo ministerio del cual son funcionarios que le dé más planes. O sea, esto es el gobierno que estamos viviendo. En el medio, la gente, en el medio, todos los días, cuando tenemos acampe, movilizaciones que son fruto también de la interna que tiene este propio gobierno, lo que sufren son los que tienen que ir a trabajar, los que tienen comercio en Avenida de Mayo y 9 de Julio lo tienen que cerrar. O sea, en el medio, la gente, algo que a este gobierno no le importa su interna, le importa debatir sobre ellos, le importa debatir sobre su poder. No debaten sobre la inflación, no hay plan económico. Cuando uno dice, ¿qué pensás del plan económico? ¿Qué plan económico conocemos? Ninguno. Porque este propio presidente dijo que no creía en los planes económicos. Entonces, un presidente dice que no cree en los planes económicos, que no hay un debate sobre el plan económico, donde no se puede votar un presupuesto, porque no tiene presupuesto. Entonces, es muy básico que solamente se pelean por el poder y le importa nada a los argentinos. En minutos en la mesa de las 23 ya tenemos una mesa realmente espectacular para hoy, para charlar de los temas de agenda política, de agenda económica, de lo que viene en la semana. Rosendo, un dato que
que se está instalando por estos días que tiene que ver con la gobernabilidad, ¿no? Cuando se habla de un país con 60% de inflación, cuando se habla de una pelea interna tan fuerte dentro del oficialismo, ¿cuánto peligro tiene esta gobernabilidad? Mirá, yo te diría, la gobernabilidad es el gran tema de la región. Países como Perú, Ecuador, Chile, no sé, o están en crisis de gobernabilidad o parece que se encaminan a ella. Yo lo que veo es que los problemas son muy graves. Creo que al día de hoy hay una sola la ley aprobada por el Congreso, una sola en lo que va del año, que fue el acuerdo con el Fondo Monetario, y eso te revela que la gobernabilidad se ha empezado a resentir, ¿no es cierto? Y esto requiere, las internas en los dos campos no lo facilitan, pero un año y medio así el país no puede estar. Urgente, hace falta recomponer la gobernabilidad. Rosendo, muchas gracias como siempre por atendernos. No, gracias a vos. Cristian, la última para vos. Cuando uno habla de la agenda que viene, ¿no? En materia de inflación, por ejemplo, dentro del bloque de ustedes, ¿hay algún tipo de proyecto o algo que estén pensando? Lo vas a tener a Luciano después, que es nuestro referente. Luciano Laspina. Laspina, que es nuestro referente económico dentro del bloque y del interbloque. Nosotros creemos que hay cuestiones que tienen que ver, que las venimos planteando hace tiempo. Si vos emitís todo el día, si vos todo lo que haces es resolverlo con aumento de impuestos, cada problema este gobierno o ha aumentado un impuesto o ha creado un nuevo impuesto, y cada vez que viene un proyecto de ley para resolver un tema, viene con algún aumento de impuesto nuevo. Y lo único que haces es tener emisión, no tener respaldo económico, atacás a la productividad, cada día tenés más planes. Esto hace que vos tengas una bolsa de emisión, porque digo, todo déficit del Estado solamente tenés dos lugares donde resolverlo. O te endeudás externamente o te endeudás internamente, pero aparte metés la maquinita. Lo que han hecho es todo el tiempo el plan platita. Hoy estamos pagando el de la elección y dentro de poco vamos a empezar a pagar el que hicieron ahora. Entonces no resuelven porque es muy difícil. Entonces lo primero que tenemos que decir es: hay que achicar el déficit, hay que mirar en qué se gasta. No podemos seguir gastando 700 millones de dólares en aerolíneas, pero 3.100 millones es la pérdida que han dado el año pasado de las empresas que comanda el Estado. Y sigue siendo un lugar donde la referencia es agrandarlo. Mirá, yo doy un caso concreto. La provincia de Buenos Aires ha duplicado sus cargos políticos desde diciembre de 2019 a ahora. Ha pasado de 600 a 1.200. Eso significa... No está en hospitales, no en policía, no es en docentes, es en cargos políticos. Y es el búnker, ¿sí? En este caso. Y eso no resuelve nada, porque si vos decís, tenemos mejor servicio de salud, de educación, se hicieron más autopistas, estamos resolviendo tema del trabajo en la provincia de Buenos Aires, nada. Lo que se hizo, se agrandó el pago y el refugio de los militantes del kirchnerismo. Cristian, gracias por haber venido. No, muchas gracias, José. El presidente en diálogo, en este caso en su gira, mirá lo que dice. Estoy convencido que lo que más necesitamos es que la economía, después de todo el daño que la pandemia ha causado, vuelva a producir, vuelva a crecer, vuelva a integrar sociedades, y lo que menos necesita es una recesión producto de la suba de tasas de interés en el mundo central. El mundo, de verdad, no soporta más muertes, la paz es urgente, y yo quería hablar con mi amigo el presidente de Francia para decirle que venimos a ponernos a disposición para ver en lo que podemos ayudar desde la América Latina a que el mundo recupere la paz. Tenemos que hacer un mundo más igualitario. La pandemia ha generado enormes desequilibrios económicos, ha profundizado la desigualdad y nosotros tenemos que volver a recuperar un modelo económico que integre, no que desplace. Y arrancamos la mesa de las 23 con mucha, pero mucha data política. Pablo Sirven, bienvenido. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo estás, José? ¿Todo bien? Todo bien. Margarita Stolbizer, bienvenida. Buenas noches, gracias. Florencia Arieto. Buenas noches, ¿cómo Qué te va? semana, ¿eh? Qué semanita. Mucho para hablar de lo que pasó con Moyano, ¿no? La UTA. Varias cuestiones. Luciano Laspina, referente con